Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional este domingo 17 de noviembre de 2024. Connie, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de una semana muy agitada en cuanto a noticias, el caso Monsalve tuvo un hito importantísimo, ¿cierto? La formalización o el inicio de la formalización de Manuel Monsalve, además de su detención en Viña del Mar. Hoy día es el cuarto día del ex subsecretario del Interior detenido en la brigada de homicidios de la PDI, donde ha dormido en un calabozo. Hoy día va a ser su cuarta noche, o ya fue, claro, tercera noche, cuarta noche, y mañana lunes se retoma la audiencia de formalización en su contra por los delitos de violación y abuso sexual. Otra personalidad de la política, aunque no está activa, es la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, a quien se le detuvo una prisión, pasó de arresto domiciliario a una detención, prisión preventiva, pero está en un recinto carcelario que también fue un hito muy importante en un proceso que es relativamente largo también y que lo hemos seguido con bastante detalle en el tiempo. Y se llegó al plazo, se cumplió el plazo para que los alcaldes, alcaldesas, delegados presidenciales renunciaran a sus cargos para poder presentarse a las parlamentarias, en las campañas parlamentarias el próximo año. Y nosotros tenemos a nuestra primera invitada, precisamente a una de ellas, la alcaldesa de Santiago, o ahora exalcaldesa, Iracy Hasler. Iracy, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias. Alcaldesa, pero no, pues ya no es alcaldesa, ¿cierto? Ciudadana. Ciudadana, Iracy Vecina. Hasler. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están? Muy gusto saludarles, Constanza, Matías y a quienes nos acompañan. Iracy, una elección siempre está sujeta, obviamente, a que puede ser ganada o perdida, siempre hay un ganador y un perdedor. Y la de Santiago se sabe que es complicada, existe esta idea de la maldición de Santiago, que desde la época que fue Jaime Rabinet, creo que fue el último que pudo ser reelecto, y de ahí nunca nadie más. Pero ¿pensó alguna vez que usted perdería por una diferencia tan grande? Estamos hablando de 28% versus un 51% con lo que ganó Mario Desbordes. Bueno, primero que todo, efectivamente, como dice Constanza, la elección y particularmente la reelección en la comuna de Santiago tiene varias complejidades. Somos una comuna de 26 barrios y a la vez la capital del país, y por tanto una comuna hermosa, con patrimonio, con identidad y también con muchos desafíos. Y en ese sentido, los procesos electorales siempre pueden traer distintos resultados. Sabíamos que no era sencillo presentarse a la reelección y lo hicimos con mucha convicción y cariño por la comuna de Santiago, a propósito de que hemos logrado avances importantes en nuestra comuna y que también quedan desafíos pendientes por delante. Ya, pero ¿se imaginó alguna vez, nuevamente la pregunta, de la distancia? Porque una cosa es perder, pero perdió por casi la mitad de los votos. Como le digo, eso siempre son cosas que pueden pasar más allá de una votación en particular. Sabemos que esto es un proceso que tiene complejidades y eso siempre estuvo sobre la mesa como elementos que pueden ocurrir, y también con una elección que tiene elementos de gestión y también algunos últimos días muy intensos, dolorosos, de distintas situaciones que también afectan en una comuna que, como decía, es de barrios, y también es una comuna capital que tiene una influencia nacional que es distinta a la que tienen obviamente otras comunas. Vamos a hablar sobre algunos de esos elementos o esos hechos que ocurrieron, ¿no? en la fase, sobre todo, final de la campaña. Pero ¿usted tenía la sensación, durante todo su proceso de reelección, de intento de reelección, de campaña, de que podía ganar, de que podía hacer un segundo mandato, me imagino, para consolidar muchas de las cosas que se han hecho, mejoras en algunos barrios? ¿Usted o tenía la sensación de que era muy cuesta arriba desde el principio? Ahora que ella lo puede decir. Porque un candidato nunca le va a decir eso, pero ahora con la honestidad y la conversación llana. No, mire, como le decía, siempre tiene una complejidad la comuna de Santiago. Ahora teníamos mucha expectativa de poder realizar un segundo periodo porque somos una comuna muy desafiante y logramos sentar bases para una comuna de Santiago más segura, más amable, más verde, más limpia, y eso implica también generar procesos que no siempre se completan en un periodo, además un periodo corto. El nuestro son 3 años y medio a propósito del tema de la pandemia, el anterior tuvo 1 año más, y por tanto eso implicaba muchas ganas de poder realizar un segundo periodo, de consolidar procesos de transformación de Santiago.
de recuperación como lo hicimos de la Plaza de Armas, del eje Alameda o del Parque Los Reyes, de la Plaza Manuel Rodríguez, de un sistema de cuidados pionero en nuestro país. Renovamos toda la flota de camiones recolectores de basura y sin duda que eso va de la mano con cambios que son educativos, culturales, al reciclaje, al compostaje y por tanto teníamos muchas ganas de poder desarrollar con toda la experiencia que tenemos de conducir la capital de nuestro país, poder tener un segundo periodo de consolidación. Ya, y ahora, claro, la pregunta es ¿por qué no lo pudo lograr? Si usted enumera todas las cosas que hizo y aparecen todas súper positivas, y usted, por lo que usted probablemente no lo quiere decir, pero usted tenía la sensación de que había hecho suficiente como para que la reeligieran. Eso es lo que yo deduzco de sus palabras. Entonces, ¿qué mea culpa hace de su propia gestión? ¿O usted cree que el hecho de no haber podido ser reelecta solo se debe a factores externos, a otras cosas que pasaron? Yo creo que aquí hay factores internos y externos y hay elementos que son también estructurales de la comuna de Santiago. Santiago es una comuna donde vivimos 540.000 habitantes y nos visitan 2 millones de personas todos los días. Hace 20 años atrás, Santiago era una comuna de 230.000 habitantes. Imagínense el cambio que implica, a más del doble exactamente, Constanza, que implica tener una comuna que busca una mejor calidad de vida. Dentro de eso, personas que han llegado además con muchas vulnerabilidades y por tanto que eso se expresa también en el uso del espacio público, en la convivencia. Frente a eso, nosotros asumimos una comuna de Santiago que estaba en mucho abandono y que tenía situaciones de violencia sobre violencia. Y lo decíamos un poco al principio del programa con Matías, que hace poco recorría el centro y yo le comentaba, claro, la Plaza de Armas quizás no todos lo tenemos a la vista, como hace 3 años estaba llena de cocinerías tomadas y hoy día es un espacio que cambió con el destacamento Santiago Seguro. O la Alameda que tenía incluso personas, hasta niños y niñas en situación de calle, cosas que eran muy complejas y que logramos avanzar, pero que sabemos, Constanza, que hay más expectativas todavía. Somos una comuna exigente y una comuna que quiere vivir mejor. Y en eso hay cosas que logramos y hay cosas que quedaron pendientes o que no logramos. En ese punto, en las cosas que no logramos, por eso le pregunto, ¿qué mea culpa hace de su gestión? ¿Qué hizo mal o qué le faltó por hacer? Mire, yo creo que hay cosas que siempre faltan. Instalamos un destacamento Santiago Seguro para recuperar el casco histórico porque era muy prioritario y al mismo tiempo queríamos instalar destacamentos como esto en cada barrio de la comuna de Santiago porque cada barrio tiene relevancia y tiene problemas también en términos de seguridad. En la basura dimos un paso importante, pero somos una comuna que tiene 600 toneladas de residuos que recoge todos los días en 3 turnos diarios y por tanto completamos en este periodo un cambio de 41 nuevos camiones, algo que no se había hecho cuando asumimos los camiones, estaban en muy malas condiciones y eso se logra terminar de completar ahora que estamos justamente terminando un periodo y que se va a ver traducido también en mejoras en las condiciones de vida. Y junto con ello, el mayor desafío ha sido la seguridad y ahí hay aportes que puede hacer el municipio y que llevamos más allá del rol del municipio. Y también hay elementos que son nacionales, que dependen sin duda del Ministerio de Interior, de las policías, de la Fiscalía, cuando hablamos sobre todo del paso de un delito común hacia el crimen organizado. Frente a eso, como Comuna de Santiago innovamos y llevamos una política que no se había creado nunca, que es la Mesa Jurídico-Policial para recuperar casas tomadas por la delincuencia y el narcotráfico. Eso lo vimos en el último periodo con bastante insistencia, con intensidad de parte de la municipalidad, pero siempre un resultado en la vida es multifactorial, en cualquier orden de cosas. Me gustaría que usted, de esa multifactorialidad de elementos que hayan hecho que usted perdiera en las condiciones que perdió, porque también sus electores tienen que tratar de entender, de parte de que él lideró, ¿cuál cree fue lo que más pesó para que usted no fuera reelegida? Dígame uno. Porque yo estoy segura que muchas cosas mejoraron. Los camiones, yo mismo le estaba comentando antes, yo fui un par de semanas antes y el centro lo recorrí bastante y está bastante, se siente seguridad, hay varios lugares bien bonitos, falta ocupación en locales, pero se ve bastante mejor que hace 2 años y medio, 3 años. Sin duda esa gente lo percibe, pero también percibe, bueno, entonces, ¿por qué no ganó? ¿Qué fue el factor que más incidió en su derrota, cree usted? Yo creo que eso da para muchos análisis, reflexiones, porque uno puede
tener distintas percepciones, pero son elementos ¿Y cuál es la subjetivos suya? finalmente. ¿Cuál es la suya? ¿Qué Yo, es la como que le decía, dirigió la creo comuna? que es una suma de distintos elementos, de la dificultad que implica la comuna barrial y capital de nuestro país, de las expectativas que hay, que si bien hemos tenido mejoras muy significativas, también quedan muchas cosas por delante para que la gente pueda disfrutar, salir a compartir a los parques de manera segura, amable, y eso tiene varios desafíos que son también nacionales. Y sin duda que hay un elemento final que yo creo que es relevante, que tiene que ver con la semana previa a las elecciones, que es un escenario de un desánimo también para la sociedad en su conjunto, para nuestro sector, y eso tanto por un caso nacional de muchas repercusiones, que ha sido el caso Monsalve, como también lo muy doloroso que ocurrió en el INBA y que todos y todas empatizamos muy profundamente con las familias, con los niños, con una situación gravísima de mucho dolor y también que debe ser investigada con toda la rigurosidad de la ley a propósito de la comisión de delito. Entonces, hay distintos elementos que llevan también a unos últimos días de desánimo que, si usted me pregunta, Matías, exactamente cuál influye más o de qué manera, no es tan sencillo porque da para una reflexión, pero sí que cada uno de ellos tiene una influencia particularmente en la capital de nuestro país. Bueno, precisamente uno de los puntos, sin duda, de lo que ocurrió la última semana es lo que ocurrió en el INBA. ¿Cuánto influyó, cree usted, ese hecho? Y ahí, si existe de parte suya algún mea culpa de lo que terminó ocurriendo en el INBA. Mire, yo lamento mucho lo que ocurrió en el INBA, porque nuestra administración puso en el centro fortalecer la educación pública. Entregamos los mayores recursos de las últimas décadas del municipio a educación. Este año 10.680 millones de pesos. Adicional a eso, invertimos 11.000 millones de pesos en la mejora de la infraestructura de las comunidades educativas, pero también llevamos adelante un proyecto que es una educación pública para la vida, la democracia, la cohesión social y la convivencia. Se habían logrado reducir mucho distintos elementos de violencia, habían cambiado muchas situaciones en ese sentido. Y por eso es tan doloroso que haya un hecho tan grave como este, que constituye delito y por tanto que lo que requiere es una investigación y una sanción en la justicia. Y en esa investigación, usted como sostenedora del establecimiento, que lo era hasta el viernes, ¿logró saber, por ejemplo, si hubo injerencia de terceros, que era una de las preguntas que se hacían? Bueno, hay indicios de aquello, sin embargo, a mí ni antes ni ahora me corresponde ser investigadora, sino que lo que hacemos es poner todos los antecedentes que tenemos sobre la mesa para la Fiscalía, que tiene obviamente esta labor junto a las policías. Pero antes de salir de la municipalidad el día viernes, cuando usted sale, ¿cierto? Termina o presenta el anuncio un par de días antes, ¿tuvo información de que existía injerencia de terceros? Como le digo, hay indicios de aquello, hay personas que tienen elementos que tienen que poner a disposición de la Fiscalía, en este caso como en otros casos. Yo quiero decirlo porque se ha hablado mucho de cuánto no se usan normativas, instrumentos. Nosotros presentamos 20 querellas criminales a propósito de situaciones que son constitutivas de delito en los últimos años. Se refiere a la segura, pero antes de entrar en eso quiero preguntarle sobre este punto de la injerencia de terceros. Sí, es que voy a eso, porque en una de ellas, porque esto está en investigación, pero una de ellas, por ejemplo, de un hecho no el nivel de gravedad de esto, pero que también constituían situaciones de delito, presentamos la querella con los nombres de personas que eran adultas que estaban justamente en ese lugar en esos momentos. Ahora, eso depende de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Pero efectivamente yo creo que lo más grave es como hay personas adultas que se aprovechan de distintas circunstancias, generan eventualmente incluso manipulaciones o cuentan con recursos y todos esos elementos tienen que investigarse y yo espero sancionarse. Por eso, más de una vez, no solo ante este hecho, sino que anteriormente, desde el año 2022, hemos pedido una fiscalía exclusiva que pueda investigar estos temas. Usted dice que puede haber eventualmente, o tuvo antecedentes usted que se lo habrá entregado a la policía o a la fiscalía en su momento, antecedentes de adultos que tienen injerencia y manipulan a los jóvenes para las acciones violentas. Los elementos concretos que pudimos entregar en esa querella es que al momento que suceden hechos que son de violencia, había personas adultas ajenas al establecimiento al interior de este. ¿Quiénes son esas personas? La conclusión que usted señala es algo que, claro, tiene que determinar la investigación directamente. ¿Quiénes son esas personas que eventualmente, porque tiene que ser probado, influyen, tienen injerencia en que los muchachos que están ahí cometan las acciones violentas, que no son nuevas, no son de la última semana?
son de hace varios años, como dice usted. Sí, y que de hecho se habían logrado reducir de manera muy significativa. O sea, ya no teníamos ¿Quiénes son esas noticias, por personas, ejemplo, de así? quema de transporte público, que durante tantos años Sí, fue un tema que se discutía y que preocupaba también a la comunidad. ¿Quiénes son, Matías? Eso corresponde justamente a un proceso investigativo de determinar. Pero usted dio nombres puntualmente. Dice El que municipio de Santiago entregó una ¿Quiénes son querella esas personas? en ese caso, y como se dijo públicamente también en el momento, había personas adultas, mayores de edad, que se entregaron los nombres de las personas que estaban ahí. Pero ¿no? relacionadas con qué? ¿Tienen alguna relación con el colegio, con el INBA? ¿Tienen alguna relación con movimientos sociales, políticos, anarquistas? ¿Quiénes son? No, Pero son usted entregó los elementos nombres, o sea, que... no se tratan de, digamos, pero ¿de dónde viene esa gente? Por ejemplo, ¿son apoderados del colegio? En ese caso en particular, los nombres que entregamos no eran de apoderados, pero como le digo, esto hay que investigarlo en distintos casos. Esto era en otro establecimiento, de hecho, no en el INBA. pertenecía a alguno de ellos, o si usted tiene un nombre de, voy a inventar, 10 personas. ¿Cuántas son las personas que ustedes nominalmente se querellaron? En esa querella habría que revisar el número vamos a exacto, poner pero menos de 10. Menos de 10. ¿Hay alguno que coincida con otro en la pertenencia a algún grupo? ¿Algún grupo social, algún grupo político? No que tengamos conocimiento ¿O al eran respecto. personas aisladamente que influían? Como le digo, que influían o no es algo de la investigación, Porque pero que estaban en participaban. ese lugar en el momento de ocurridos ¿Qué hechos unía a que, esas personas? desde nuestra perspectiva, eran constitutivos de delito y por eso que los denunciamos ante la Fiscalía. Desconozco, Matías, que une a esas personas, como le digo, la tarea investigativa le corresponde a otros ¿Y organismos eran del personas Estado. que habían estado más de una vez o fueron descubiertos en esa oportunidad solamente de forma aislada? En ese caso, en esa oportunidad se identificaron personas adultas y se hizo la querella correspondiente con toda la información que estaba objetivamente a la vista. Porque otros elementos o conclusiones le va a corresponder, y esperamos que así sea, a la Fiscalía poder determinar. ¿Pueden ser profesores? En ese caso no lo eran. Como le digo, todo debe investigarse y si es que hay personas, ya sea internas de las comunidades educativas o externas, que cometan delitos, eso tiene que resolverse en la justicia y con las sanciones que corresponden, porque son personas que están atentando contra la educación pública, contra la educación de todos y todas, y contra la democracia también. Los hechos que vimos en el INBA la semana última previa a la elección, de ese nivel de gravedad no se había visto, pero sí hay una historia reciente hacia atrás que lamentablemente, aunque ocupe a pocos estudiantes respecto de todo el universo, era muy grave y todos sabíamos, estábamos antecedentes, que ocurrían cosas de ese estilo, insisto, no de esa gravedad. ¿Cómo es posible que se haya llegado ese día a tener confección y acción de preparación de bombas y elementos incendiarios sin que hubiese una cámara en los pasillos, que nadie se enterara, que no estuvieran las alertas, los inspectores de pasillo que ocurren en todos los colegios? ¿Cómo llegó a pasar eso sin que...? Porque no es novedad en el INBA la acción de las bombas Molotov. ¿Cómo llegó a pasar? ¿No hay un descuido, no hay una negligencia ahí? A ver, yo creo que es muy relevante, como señala Matías, poner en perspectiva que situaciones de violencia habían ocurrido durante muchos años en distintos espacios. Alguien, entre todo lo que se comentó, salía diciendo, por ejemplo, no, es que en el INBA semanalmente ocurrían estas cosas. La verdad es que no, al menos durante todo este año no. Pero ocurrió una situación que es muy fuerte y muy dolorosa y que obviamente Matías nos llama a todos y todas como sociedad, como comunidades educativas, como municipios, a poder fortalecer justamente las reflexiones, las miradas de la convivencia, pero también de la persecución de elementos que son delitos y que yo creo que es súper importante diferenciar, porque bajo esta administración logramos resolver problemas que estaban hace mucho tiempo. En el Instituto Nacional se había prometido cuántas veces que se iban a cambiar las salas y no se había hecho. Nosotros lo hicimos, las cambiamos. Entonces, ¿por qué digo esto, Constanza? Porque es muy importante que podamos establecer las diferencias de lo que tiene que ver con demandas educativas, con necesidad de diálogo, con resolver, y eso es clave, y eso es fundamental, y eso hizo que cambiara algo muy importante. Antes, y quizá uno lo olvida o no lo tiene siempre presente, eran muy masivas las situaciones de violencia y tenían muchas personas que las defendían. Hoy día eso cambió completamente. Sin embargo, hay una situación gravísima y muy dolorosa, que es lo que ocurrió en el INBA. Y como usted dice, tal vez, tomando sus palabras, durante todo este año no había habido ninguna de estos tipos de eventos en el INBA. Pero lo que ocurre, y le vuelvo a insistir con la pregunta que le hizo Matías, ¿cómo es posible, y usted que es la sostenedora me imagino que pidió explicaciones a las autoridades de ese instituto, que
haya habido ese día todo lo que pasó con elementos incendiarios, con un baño que estaba transformado en un laboratorio de confección de bombas Molotov y que nadie se haya dado cuenta, que se metieron todos esos elementos adentro, que hayan estado ahí, digamos, acumulados, que haya habido ahí también la gestión que terminó con el caso dramático, digamos, con el incendio y la explosión y todo eso, y que nadie lo haya visto. Ahí no hay una Yo no negligencia. solo, Constanza, pedí explicaciones, porque en los roles que cada uno ha tenido y sus responsabilidades, lo que corresponde es la instrucción de un sumario y una querella. Es decir, esto no es solo una conversación o una explicación, sino que Me imagino, pero también hay lo que corresponde es justamente una investigación, y eso podrá determinar cuáles son las alertas que sí se levantaron y cuáles no, porque aquí tampoco están todos los elementos sobre la mesa, y eso es parte de la investigación. Perdón. Yo en particular, ¿Sobre Matías, este caso además, particular hubo alertas? no era alcaldesa o sostenedora en ese momento, y por tanto los distintos, por tanto los distintos elementos del procedimiento específico se van a tener que determinar en un proceso de contando algo sumario. que puede ser novedoso. Usted no estaba de alcaldesa en ese momento, pero tiene antecedentes de que lo que ocurrió ese día tuvo algunas alertas horas antes o el día anterior o en el contexto temporal de que estamos hablando. No, lo que puedo señalarles es que de la información que hay sobre la vista, pero que esto es parte de un sumario que está en curso y de una querella que también está en curso, es que hay elementos que se pudieron señalar poco tiempo antes de ocurridos los hechos, no anteriormente, de que yo tuviera conocimiento de movimientos. Muchas veces cuando hay algún movimiento extraño, inmediatamente, obviamente, en este caso. los distintos... No tengo todos los detalles sobre la mesa, yo además no era alcaldesa en ese momento. Usted no estaba alcaldesa, pero conoce... Pero entiendo que se observó por parte de algunas autoridades de la comunidad educativa que había un movimiento ya ocurriendo. Y por tanto eso implica también las acciones correspondientes. ¿Y esos antecedentes, esas alertas, se levantaron a quién y qué se hizo con ellas? No usted, porque usted no estaba de alcaldesa, pero ¿quién levantó esas alertas? ¿Qué tipo de alerta y a quién se le entregaron? Eso es parte, Matías, de una investigación que está en curso y por tanto de qué se hizo correctamente, si es que en algún elemento hubo alguna falla o alguna negligencia, como señala usted, o también quiénes son las personas que están detrás de la comisión de un delito, porque tampoco podemos pensar que hay una actuación que pudiera ser de convivencia cuando estamos hablando de una situación de delito, y por tanto eso tiene que investigarse de esa manera, con la gravedad que implica y con las sanciones que correspondan. Además, Iracy, de los dramáticos hechos de Limba, usted nombró como otro factor, digamos, para sus resultados de los últimos días, el caso Monsalve. Usted ha criticado el manejo del gobierno en este caso, dijo en una entrevista que aparece hoy día en La Tercera, la reacción debió haber sido más inmediata. ¿Qué hizo mal el gobierno en el manejo de este caso? ¿Se equivocó el presidente Gabriel Boric en no pedirle la renuncia el mismo martes a Manuel Monsalve cuando supo de la denuncia? Cuando uno observa todo lo que se ha ido conociendo, y eso también es importante señalarlo porque estamos posterior a los hechos, evidentemente que debió haber sido inmediato. Se equivocó el presidente, entonces no pedirle la renuncia. Yo creo que aquí hoy día hemos conocido muchas situaciones y más detalles que en todo caso corresponderá a la investigación poder finalmente determinar. Pero no parece lógico o adecuado que el ex subsecretario Monsalve dé un punto de prensa posterior a todos estos hechos, donde además lamentablemente señala su inocencia con la moneda de fondo. Yo creo que eso no corresponde. Y lo digo yo, pero me parece que también el gobierno ha señalado de una u otra manera que se pudo haber hecho mejor. Ya, y en ese se pudo haber hecho mejor, ¿usted cree que el presidente le debió haber pedido la renuncia a Manuel Monsalve de manera inmediata ese martes cuando conoció la denuncia? Mire, más que quién en particular, yo lo que creo es que él no debió poder seguir usando sus funciones. Y aquí hay una situación primera que es gravísima, que es una denuncia de violación. Pero también hay una situación posterior que tiene que ver con un abuso de poder. Y por tanto, este segundo elemento es muy grave que haya podido ocurrir y eso implica que debieron haber sido inmediatas las resoluciones. Ya, o sea, debió haber salido antes Manuel Monsalve. Debió haber salido antes. ¿Se lesiona de alguna manera el carácter feminista de este gobierno con esta acción donde hay una acusación de violación por parte de una funcionaria en contra de una autoridad, una alta autoridad? Pasan 36 horas sin que se le pida la renuncia, sin que se le eche. ¿No se le creyó a la denunciante en su momento?
Mire, yo creo que un gobierno feminista o que aspira a ser un gobierno feminista va a estar siempre en tensión con una sociedad que tiene muchos elementos que son del machismo que están presentes. Eso como idea en términos amplios de lo que implica un desafío, que es buscar ser un gobierno que promueva la igualdad entre mujeres y hombres y que acompañe, por tanto, a las mujeres ante las violencias. Y específicamente en este caso yo creo que se ha generado una reflexión que es profunda de qué implica poder avanzar hacia allá y cuáles son los elementos que tenemos que cambiar y que tiene que cambiar la sociedad, pero también el gobierno, respecto de la toma de decisiones cuando hay denuncias tan graves como esta. Y por tanto, sí, hay una reflexión que es profunda sobre esto. Creo que también posterior a conocidos mayores elementos, se han tomado las decisiones que se tienen que tomar en términos de que ya no está el ex subsecretario, que es lo que evidentemente correspondía, y también que hay una investigación en curso y lo que yo espero es que eso vaya de la mano con un acompañamiento a la denunciante y eso creo que tiene que asegurarse por los organismos. ¿Hubo un paso en falso del gobierno en el caso Monsalve en la consecución de instalar un gobierno feminista? ¿Lesiona? Yo creo que genera al menos una interpelación al gobierno feminista y al gobierno en general. Yo creo que todos los gobiernos debieran aspirar justamente a promover la igualdad entre las personas, el desarrollo pleno, sin violencia. Y este gobierno ha puesto un énfasis en eso. No solo eso, se definió como un gobierno feminista. ¿Ha dejado de ser feminista? Siempre las definiciones constantes y sobre todo de temas tan relevantes como esto, al menos yo las veo como una aspiración, que es de tomar acciones justamente para poder constituir un gobierno que en todos sus factores promueva un enfoque de género y un enfoque de igualdad de derechos. Y esa aspiración se ha avanzado en algunas cosas importantes. Enredando esa aspiración a ser un gobierno feminista. ¿Se ha enredado, se ha complicado con el caso Monsalve? Se complica, sí, y también al mismo tiempo vemos que hay avances significativos, como lo que hemos observado esta semana cuando a propósito de la ley conocida como Papito Corazón, o más bien de pago de la deuda de pensión de alimentos, y vemos que eso cambia la vida de las personas cuando un gobierno toma la decisión de llevar adelante una postura que implique mejorar la vida no solo de las mujeres, sino que de los niños y niñas, porque es el derecho de los niños y niñas a tener su pensión. Y por tanto, son elementos que están en conflicto, el poder avanzar hacia la igualdad, y creo que hay políticas que han sido relevantes en esa línea, y creo que este caso también llama a una interpelación y a poder seguir profundizando políticas que impliquen mirar las acciones cotidianas que se toman para que esa aspiración sea una realidad. Esas aspiraciones o esos enunciados de feminismo, ¿cree usted que mirado ex post se generaron demasiadas expectativas? Y voy a volver a un tema que es bien relevante en este periodo de gobierno, que se ha hecho una crítica sobre esta superioridad moral, que todo se hace mejor, que todo se hace... Y después se evoluciona y se da cuenta que las cosas son distintas, o al menos en un ritmo distinto. ¿Aquí les pasó la cuenta esta superioridad moral de que nosotros sí somos feministas, a nosotros no nos pasan estas cosas? Mira, yo creo que vivimos en una sociedad que tiene un profundo machismo arraigado y por tanto pensar que no van a pasar ciertas situaciones, uno buscaría poder al máximo evitarlas, pero con lo que ha pasado uno dice, no se conoce realmente a la persona que hay detrás cuando uno ve todo lo que se ha conocido y que de todas maneras tiene que corroborarse en un proceso investigativo que está en curso. Y por tanto, yo creo que es correcto tener la aspiración de promover la igualdad. Y eso yo creo que no se debiera renunciar en ningún caso. Ahora, eso no debe ser con una superioridad moral a propósito de los conceptos que usted usa, Matías. Yo creo que en algunas autorías ha habido de eso, pero creo que también hay una búsqueda de empatía y de soluciones, y yo creo que para eso están llamadas las distintas autoridades. Cuando la ciudadanía nos da su confianza es para tomar decisiones que solucionen y mejoren la vida de las personas, y eso tiene que estar presente en todo ámbito, y este caso hace ver que hay una violencia profunda que está incluso en lugares que habían sido lugares que aspiraban a generar confianza con la ciudadanía, y eso yo creo que es algo muy grave de este caso. Iracy, en la campaña se dijo que usted había sobrecargado la planta de funcionarios y especialmente con militantes o cercanos a su partido. ¿Lo descarta? Lo descarto. Yo creo que se dijeron muchos números, muchas cosas. Eso yo creo que fue parte de la campaña. Hoy día esas cosas también van a cambiar y se va a ver un municipio que
tiene una planta municipal que además está establecida por ley como corresponde, que lo que busca es responder a las necesidades de la Comuna de Santiago, tanto en educación, en salud y en todo el municipio, y que acoge las demandas y las necesidades además de una comuna tan demandante como es la comuna capital de nuestro país, no solo por quienes vivimos acá, sino quienes nos visitan todos los días. Y el traspaso de la alcaldía, digamos, hacia Mario Desbordes, ya empezó. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido, digamos, normal Sí. la transición? Ha sido un buen proceso. Tuve la oportunidad de invitar al alcalde electo Mario Desbordes al municipio de Santiago. Tuvimos una reunión bien significativa donde pudimos compartir algunas miradas. Le deseé lo mejor y lo digo muy sinceramente, de corazón. Quiero que le vaya bien a su gestión, que le vaya muy bien a la Comuna de Santiago. Le transmití también proyectos, programas que a mí me parece que son importantes para la comuna. Él tendrá la oportunidad y la responsabilidad de tomar decisiones. Yo, obviamente, con la experiencia que tengo y lo que hemos hecho, creí que era importante compartirle políticas que me parece fundamental que se puedan seguir desarrollando. Dentro de ello, el sistema de cuidados o los proyectos de los parques, que, por ejemplo, el Parque Portales y Almagro están listos para ejecutarse el próximo año, o también está en el presupuesto poder continuar con el cierre perimetral del Parque Los Reyes. Es una propuesta de presupuesto, le va a tocar a la nueva administración definirla y por tanto fue una buena reunión. Era así, usted ha renunciado porque va a aspirar a una candidatura. ¿Específicamente a qué? ¿Cuál es su aspiración política futura? ¿Candidata a diputada? ¿A senadora por alguna circunscripción? ¿Por dónde? Sí, estoy cerrando un ciclo que ha sido muy intenso, el más importante de mi vida. Ha sido un tremendo honor ser alcaldesa de la comuna barrial y capital de Santiago. Y sé también que hay experiencia, conocimiento público, mucho cariño de las personas también, que es importante poder seguir proyectando para mejorar la vida de las personas. A mí lo que me parece clave de la política y la gestión y el servicio público es que uno pueda transformar las cosas. Y ha sido muy importante hacerlo en la Comuna de Santiago, en la alcaldía, y esa experiencia puedo también llevarla a generar transformaciones en otros espacios. ¿Dónde? Dentro de ello, el presidente de mi partido planteó muy rápidamente también la importancia de generar una propuesta para poder seguir aportando en una diputación, y eso es parte de lo que vamos a seguir conversando de todas maneras. Sin duda que tengo un arraigo y un camino y un cariño especial por la capital de nuestro país, así que espero seguir trabajando por Santiago, por las distintas comunas y por Chile, y eso será parte en todo caso de las conversaciones que vienen. Yo por ahora estoy preocupada de cerrar este ciclo y para eso era importante también generar la habilitación de decisiones posteriores. Ya, pero candidata a diputada por el distrito 10. Como le digo... Como le digo, sí. Bueno, como le digo, me gustaría seguir aportando. Uno tiene unos primeros días ahí posterior a las elecciones de pensar Pero dijo varias por cosas Santiago, de dónde. dijo por Santiago, Sí, Santiago el distrito 10, por eso. Santiago, Diputación, sí. distrito 10, ¿o no? Bueno, es donde tengo mi trabajo, mi cariño, y es donde me gustaría seguir trabajando y también aportando a todo el país. Creo que hay experiencias como la recuperación de casas tomadas en Santiago que tiene que aportar a todo Chile. Es parte ya de un proyecto de ley que está en discusión. Los sistemas de cuidado, hicimos un trabajo pionero con reconocimiento internacional. Queremos también llevarlo a otras instancias para que pueda ser realidad en todo nuestro país. Irecía Hasler, exalcaldesa de Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Nos vamos a estar viendo. Nos vamos a en la estar viendo. campaña. En la campaña. Muchas gracias. Muchas Irecía. gracias. Buenos días, buenas Y tardes. sí, saludamos a Tepillé. Sí, Tepillé, seguridad preventiva para su empresa. Tepillé te vigila en tiempo real y si ven un delincuente disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Tepillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima. Y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Nos vamos rápidamente a la pausa. Ya viene nuestro panel de análisis de todo lo que ha ocurrido en esta intensa semana informativa. Ya estamos de vuelta con más Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Bueno, ya están nuestros panelistas instalados para el análisis de una intensa semana informativa. Vamos a partir por los hombres. Por favor. Por este lado, para hacerlo contracorriente, digamos. Diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar de nuevo. Diputado de Renovación Nacional, Andrés Lonton, bienvenido también por estar Gracias aquí, por la invitación. a estar aquí en Estado Nacional. Y en este sector de la mesa nos acompañan ambas diputadas, Daniela Chicardini del Partido Socialista. Daniela, buenas
estar. Días. Buenos días todavía. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y Gael Youmans del Frente Amplio. Gael, gracias por acompañarnos también, como siempre. Gracias también por la invitación. No sé si alcanzaron a escuchar al parte de la entrevista a Iracy Hasler, pero básicamente sobre el caso Monsalve, que es de parte probablemente importante de lo que vamos a hablar hoy día en la mañana, dijo que con este caso se interpelaba a un gobierno que aspiraba a ser feminista y no uso la palabra tambaleaba, pero como que se alejaba un poco esta aspiración, porque ella lo entiende como una aspiración a ser un gobierno feminista, y que todo el hecho y cómo se había manejado el gobierno en el caso Monsalve había perjudicado esta aspiración. Gael Youmans, ¿coincide con eso? O sea, pienso primero que siempre es una aspiración, en la medida que, claro, hay varios cambios que hacer. Y en términos Ahora, del este gobierno caso, se declaró como feminista, no dijo aspiramos a, dijo somos un gobierno feminista. Yo pienso que es una aspiración. Ya. Es una aspiración que obviamente nuestros hechos hablan más que nuestras ideas, ¿cierto? Ahora, yo creo que respecto al caso Monsalve en particular, bueno, yo y también el resto de parlamentarios en general, no solo desde el Frente Amplio, hemos tenido una visión crítica en el sentido de que podrían haber sido mejor las cosas, pero las decisiones de fondo se tomaron. O sea, Pero mejor Monsalve las cosas, sale mejor en las cosas 36 es horas. que Monsalve debiera haber salido inmediatamente cuando Con el mayor presidente celeridad, conoció la denuncia. Con mayor celeridad, o por ejemplo, el tema de la declaración, ¿cierto?, que da no solamente renunciando, sino que también defendiendo su inocencia frente a la moneda. ¿Eso fue un error? Pero, o sea, es que finalmente fue un abuso de poder por parte de él. Y Pero de se lo hecho, permitieron. las declaraciones Se lo permitió el gobierno. Ahora, yo, en particular, hoy, ¿cierto?, salen y se dan a conocer las declaraciones del presidente en el caso, y él dijo explícitamente, en el fondo, que no tenía que declarar a favor de su inocencia, utilizando, ¿cierto?, esa instancia. Entonces, también el abuso de poder de Monsalve es tan grave que no solamente tiene que ver con el caso en particular, que es gravísimo y creo que es lo más terrible de todo, ¿cierto?, sino que también es en contravención a las mismas órdenes que da el presidente de la República. No deja de ser curioso que uno puede suponer que frente a una denuncia el factor sorpresa para cualquier autoridad hay que considerarlo. Es decir, cuando uno llega con una denuncia de ese tipo, de esa característica, en esa persona, uno puede esperar errores en el momento. Pero pasaron 36 horas, prácticamente 2 días, entre que tiene la primera información sorpresiva, el presidente, su ministra del Interior, y ese hecho abusivo que dice usted, que con todo el contexto del Palacio de la Moneda, un micrófono que se lo pone algún funcionario, se vio que se preparaba Sami Sansen y él hace esa declaración. Entonces, ahí hay algo que es fuera del factor sorpresa. Eso no debiera haber pasado. O sea, yo fui crítica y lo mantengo. Ahora sí voy a lo de fondo, porque a veces se trata como de mezclar ambas cosas, ¿cierto? De cuáles son las decisiones que toma y la visión que tiene el gobierno respecto al tratamiento de estos casos. Y en este sentido se actúa, ¿cierto?, conforme a lo que dictaminan los protocolos, se hace aplicable la legislación, se pone a disposición de la víctima todas las herramientas, tanto legales como de apoyo psicológico, que son necesarias también de actuar en esta medida, porque hemos avanzado en legislación que en estos casos, en donde debe también ponerse a disposición, y además sale Monsalve. Además, también se pone a disposición todos los antecedentes a Contraloría para que se apliquen sanción administrativa, al Consejo de Defensa del Estado, dan testimonio la ministra del Interior, el presidente de la República. Entonces, yo creo que lo importante acá es tener justicia y que a pesar del abuso de poder de Monsalve, se haga justicia. Y en este caso, justicia, como en cualquier caso de violación, debe ser la cárcel. Los violadores deben estar en la cárcel. Y eso es lo que yo espero. Diputada Chicardini, antes de ir al otro lado del estudio, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Iracy Hasler, que el caso Monsalve interpela, cuestiona, hace tambalear de alguna manera la aspiración a ser un gobierno feminista de este gobierno? Sí, yo creo de que es una interpelación, creo de que hay una declaración que hace el gobierno con respecto al feminismo y también sus planes, programas, acciones, políticas públicas, que una cosa es que efectivamente el caso Monsalve genera una crisis en el gobierno, generó un problema también en el Partido Socialista, instaló también la desconfianza en las instituciones públicas, pero otra cosa también es
las distintas acciones que ha quedado demostrado en hechos concretos que ha tenido el gobierno con respecto a poder lograr esos objetivos. Igualdad, ¿no es cierto?, para las mujeres, defender sus derechos, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que es importante decir de que el compromiso del gobierno está, eso no está en duda. De hecho, vuelvo a insistir, ha quedado demostrado con distintos proyectos de ley, la reforma de pensiones, el pago, ¿no es cierto?, efectivo de las deudas de alimentos, que no solo es para mujeres, sino que también para nuestros niños y niñas, sistema de cuidados, etcétera, etcétera. Pero también quiero ser sincera en que grupos humanos probablemente nunca van a poder dar las garantías de que un integrante pueda caer en una situación de abuso o incluso de corrupción. O sea, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, la corrupción no tiene domicilio político, probablemente los abusadores tampoco. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Son la capacidad de reacción que tengan estas agrupaciones humanas, ya sea el gobierno y también como lo hizo el Partido Socialista. Nadie puede responsabilizar de manera colectiva en este caso a los militantes del Partido Socialista. De hecho, nosotros lo dijimos desde el primer minuto, yo soy vicepresidenta nacional de la mujer del Partido Socialista de Chile y el minuto que nosotros nos enteramos a través de la prensa, solicité la suspensión, incluso que eran tan graves las denuncias que teníamos que llegar a la expulsión, cuestión que sucedió. Y además lo hizo el gobierno, o sea, está fuera del cargo el señor Monsalve. Ahora, lo que sí, yo creo que hay que hacer una autocrítica, como lo dijo el presidente, las cosas se pudieron haber hecho mucho mejor. Claro, porque la puesta en escena en términos comunicacionales del presidente, de verdad que es un despropósito completo. Además, los tiempos se podrían haber acotado. Si hubiese dependido de mí, yo le hubiese pedido la renuncia inmediatamente. Pero quiero terminar con algo. A propósito de las declaraciones, lo decía Gael recién, que se filtraron del presidente. O sea, acá el señor Monsalve traicionó las confianzas del gobierno, del presidente de la República, porque el presidente le dijo que cuando renunciara en La Moneda, cuando hiciera ese anuncio, el señor Monsalve no podía hablar de su defensa, y lo hizo. Pero además, el señor Monsalve le dice, a propósito de su cargo como subsecretario del Interior, que está a cargo de la seguridad de nuestro país, también tiene a cargo las policías, que podría existir una operación contra él, que él pensaba que lo habían drogado, o sea, mañosamente utilizándolo a favor, su cargo. Entonces, evidentemente hay una situación en la que no se puede mezclar las responsabilidades individuales con las del gobierno o la del presidente o la del Partido Socialista. Ya, solo un punto ahí, y le damos la palabra obviamente. En una de la parte de la declaración del presidente, él dice que cuando conversa con Manuel Monsalve ese primer día, dice, en toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexoafectiva con ella. Y lo que sabemos hoy día es que no solamente la tenía, digamos, o intentaba tenerla, pero que además hay varios funcionarios en el entorno de Manuel Monsalve que trabajaba en la Subsecretaría del Interior, sí lo sabían y no hicieron nada. Cuando decimos la reacción, claro, esto es, o sea, si vamos a situar todo en Manuel Monsalve está bien, pero tampoco hubo ninguna alerta del resto del entorno que estaba trabajando con él. Y las versiones son difíciles de creer. Diputado Y las versiones son difíciles de creer. O sea, sí, ese es el tema de fondo. Yo puedo entender lo que dice Daniela de que, claro, quizás intentaron tener una reacción oportuna, pero no lo hicieron. Aquí hubo un margen de 48 horas por lo menos, en que sabemos que la ministra Toá y el presidente de la República tenían conocimiento de estas acusaciones en contra del señor Monsalve y se mantuvo durante esas 48 horas en el cargo. No solo eso, sino que en ese intertanto de tiempo se le avisó antes de que se le iba a hacer un allanamiento en la pieza del hotel donde él se estaba quedando. Además, se le facilitó un vuelo de carabineros para ir supuestamente a avisarle a su familia. Yo lo he insistido en todos lados, una versión que además me parece media extraña. Hay algunas imágenes, no sé si serán efectivas, pero que supuestamente en ese vuelo habría viajado incluso con quien era el jefe directo de la denunciante. O sea, no sé si se le facilitó en el sentido de que le permitieron o le dieron permiso. O sea, el señor Monsalve debe haber tomado esa decisión que me imagino que es parte de la investigación. Pero es el uso de recursos del Estado. Sin duda, cuestionable, impropio. Para fines que no son propios de la función que él estaba ejerciendo. Sin duda. O sea, si efectivamente era para ir a avisar a su familia, son fines que no son propios del rol que estaba ejerciendo. Y si además
Quizás fue, además, intentando tener algún tipo de contacto con la familia de la víctima, peor todavía. El padre Entonces, de la denunciante Perdón, negó que haya habido ningún Y la contacto abogada, ese día. y la abogada de la denunciante, lo mismo. Todo parece Pero está mal hecho lo que hizo pero Monsalve, sí hubo sin un duda. contacto por parte de esta funcionaria del ministerio que le habría dado algunos indicios que supuestamente algo le podía pasar, ¿no? Si esto es casi el padrino. Entonces, aquí, respecto de la... Y quiero ir al punto de la declaración que salió en The Clinic, la declaración Del del presidente. hay una contradicción muy relevante ahí. ¿Cuál? Hay una contradicción en el sentido de que en el punto de prensa él había señalado que se enteró por Monsalve de la revisión de las cámaras de seguridad del hotel y ahora en la declaración que dio ante la Fiscalía dice que se enteró por la ministra Toá. Entonces también son todos estos pequeños detalles que uno se acuerda, si al final a ninguno de nosotros nos falla la memoria. Uno se acuerda de si es que una cosa te lo contó una persona u otra. Entonces que existan estas pequeñas contradicciones entre medio que no son al final tan irrelevantes, nos hace dudar también la efectividad de este relato. O sea, a mí la impresión que me queda y la impresión que tenemos ¿No le desde el Partido cree que Republicano, está mintiendo el presidente? nosotros lo que creemos y la impresión con la que nos quedamos con todos los antecedentes sobre la mesa es que aquí hubo un ánimo de intentar encubrir los hechos entre el martes y el día jueves. ¿Por parte del querían presidente? Por parte del presidente, por parte de la ministra Toá, porque tenían las elecciones encima. Esa es la impresión con la que nosotros nos quedamos, que ellos no querían que esto saliera a la luz. Y hay otro detalle muy relevante que también sale en la declaración en la Fiscalía, que el presidente de la República solo tuvo contacto con el señor Serna, director de la PDI, el viernes. Si tú para preguntarle, en el fondo, cuál es la calificación del delito por el cual se estaba investigando al señor Monsalve. Yo me pongo en el lugar del presidente de la República. Si a mí me dicen que se está investigando a un subsecretario mío por hechos de esta gravedad, ¿tú te esperas a 4 días después para llamar al director de la PDI para enterarte qué es lo que está pasando? Esa misma noche lo llamas. Entonces todo es inverosímil, todo no calza. Diputado Norton. Yo creo que queda claro, a propósito del actuar del gobierno, el presidente Boric, que le creyeron al ex subsecretario Monsalve y no a la víctima, desde un comienzo. Si no, nos explica que no haya salido inmediatamente. El presidente Boric confía en el testimonio del ex subsecretario Monsalve. No llama a la ministra de la Mujer. No trata de contactar a la víctima o a la denunciante. No trata de pedir más antecedentes de la causa. Contacta al director de la PDI el día viernes. El día miércoles, como dice la declaración del presidente Boric, no hace nada. ¿Qué pasó con la víctima y la denunciante? ¿No le preocupó lo que estaba viviendo? Él sigue con su vida normal. Y el día jueves, cuando sale esto, en el titular de la segunda, él tomó una decisión consciente políticamente de que ya no podía hacer nada para poder evitar esto. Es decir, instrumentalizando la causa feminista para efectos de poder acceder al poder o mantenerse en el poder o ganar una elección, porque si no, no se comprende que esto lo haya mantenido encapsulado entre la ministra del Interior, él y nadie más. Porque nadie más sabía de esto. ¿Y por qué nadie más sabía de esto? Porque conscientemente tomaron la decisión de que esto no lo supiera nadie, porque no querían afectar al gobierno, a su coalición, a sus partidos políticos, desprotegiendo absolutamente a la víctima, y por eso es poco creíble que el presidente después diga precisamente que le crea a la víctima, que está con los derechos de las mujeres, y hace poco dijo, el tema de los derechos de las mujeres. Es poco creíble, porque si no hizo lo correcto, no debería, si habría hecho lo correcto, no habría tenido que decir ninguna de estas frases después. Y por eso, obviamente, creemos que en este momento el presidente de la República está con un discurso feminista que no tiene ningún tipo de sustento. Y eso, obviamente, que lo invalida como interlocutor y debe haber una responsabilidad política. No puede ser que a esta altura no haya ninguna responsabilidad política en el gobierno ¿A qué se respecto... refiere con responsabilidad ¿Alguien política? ¿Quién ha dejado el cargo por este actuar errático? El subsecretario del El Interior. subsecretario de Prevención del Y él- Delito nada tenía que ver con esto. Si él No. nunca se enteró, la ministra del Interior tenía conocimiento de que el ex subsecretario había tenido acceso a las cámaras. El presidente también. El presidente lo comparó como quien le pide las cámaras a un conserje. ¿Usted cree que eso es razonable, que venga de un presidente de la República? ¿Por qué no se asesoró? Tenía un equipo, tenía el segundo piso, tenía a sus abogados. Y si partimos de la base, como usted dice, diputado, que el presidente le creyó a Manuel Monsalve. Eso no corresponde. Ya, pero no hay... Pongámonos en ese rol, digamos. La confianza que le tenía a Manuel Monsalve, lo que decía Matías al principio, lo sorpresivo de la denuncia. Nadie puede decir que no es una denuncia completamente sorpresiva. Una bomba que te está Es una llamando bomba. A ver, en la presidente Ya, oficina. no hay empatía,
Estoy pensando, Sí. ¿no debiéramos o podríamos empatizar con el hecho de que el presidente le cree a uno de sus A colaboradores ver, más un cercanos? presidente medianamente competente, lo que hace es pedir todos los antecedentes del caso, sobre todo si se pidieron cámaras, si se pidió intervenir a través de la policía de investigación, a través de los organismos de inteligencia, las cámaras. Pide todos los antecedentes, sobre todo en tu denuncia tan grave, es un delito de violación. Pero El presidente justamente, debería haberse diputado, dejado eso que dice asesorar. eso que dice usted, Sí. pedir todos los antecedentes, es coincidente con no despedirlo inmediatamente. No, pero tiene una por supuesto que no, pero si ya tenía, mira, tenía los O sea, antecedentes. denme 10 horas para recabar los antecedentes y después tomo una Pero decisión. Matías, Eso todo el espera usted de un miércoles, el presidente miércoles no competente. hizo absolutamente nada. No se contactó con nadie. Uno con este nivel con esta denuncia lo que hace como presidente de la República es llamar a todo el mundo para verificar la denuncia, para verificar lo que hizo, partiendo por el director de la ¿Y PDI no estaría el y otros presidente? más. No lo sé, lo pregunto, realmente no sé. ¿No estaría ese día miércoles, justamente en la mañana, haciendo eso, recabando información? Pero si él dice en la declaración que no No, tuvo tuvo contacto con nadie. nada, Con que no tuvo Monsalve. Bueno. ningún contacto con Monsalve. Así Eso es lo que es. dice. Bueno, no, que no dice tuvo- no dice me fui a descansar, digamos, y me olvidé del Pero él asunto. dijo que habló con el señor Serna recién el viernes. Y Eso es recién cierto, ahí le eso preguntó es verdad. la calificación del Imagínate, delito. o sea, con la es verdad. primera persona que tenía que haber hablado con el director de la PDI que puso los antecedentes a disposición de la ministra Toá. Gael, vamos, porque tiene tantos ángulos esto, Sí, es ¿cierto? verdad, muchas cuando, aristas. cuando usted dice lo del avión, un detalle, pero es que también la acción o inacción del gobierno es interesante de evaluar. Se le permite, o el señor Monsalve, todavía en el cargo, se da la licencia de utilizar un avión de carabinero. ¿Pero eso es responsabilidad de Monsalve que mal utiliza un recurso o es de un gobierno que le permite hacer eso? Versus Que es lo mismo interve- que pasa en la moneda con versus, la claro, versus con- intervenirle a su secretaría. Usted está acusado, todavía no lo sacamos porque estamos recabando antecedentes, pero por mientras le pone, voy a hablar en términos futbolísticos, una marca personal a una persona con ese nivel de acusación. No que pueda tener aviones, ir, venir, hacer lo que quiere, agendar pauta para el día siguiente para ir al Poder Legislativo a discutir proyectos de ley. Sin duda. Entonces, O sea ¿hay una que- no, no, no. negligencia del gobierno? A ver, yo creo que en esta materia, y lo han reconocido desde el presidente de la República, también la ministra Toá, de que las cosas se debieran haber hecho de otra forma, de mejor manera, respecto a estos Decir, aspectos, se podría ¿cierto? haber hecho mejor. Es No es poquito. lo mismo decir, ¿saben qué más? Lo hicimos pésimo, nos equivocamos. Porque cuando o sea, esta, digamos, el relato, cuando efectivamente vemos que el presidente lo que dice, si tomamos, digamos, a fe lo que dice en su declaración, es que no supo nada, no tuvo contacto con Monsalve. Todo el día miércoles, que fue justamente después de haber conocido la denuncia, efectivamente uno podría pensar que si se tomaron en serio esto, había que estar dedicados a este tema, enfocados en este tema y ver qué pasa y no permitir que Manuel Monsalve se estuvo mal. pasara Yo no voy a 24 justificar horas eso porque estoy en haciendo lo que desacuerdo. quiso. Pero lo que hizo Estoy en Monsalve es lo que hizo desacuerdo. el gobierno. O sea, estoy en desacuerdo con haber dejado pasar el tiempo. O sea, estoy en desacuerdo con eso. No voy a entrar a defender porque, de hecho, me parece que es parte de los errores cometidos. Ahora, sí puedo decir, porque una cosa es eso, es reconocer esos errores, y otra cosa es adjudicar una intención de encubrir, que es lo que está diciendo el diputado ¿Qué responde Sánchez. usted Y a, respecto eso, o sea, esa primero, intención de cubrimiento? Primero, la decisión ya estaba tomada respecto a Monsalve, de ¿Qué que iba a decisión? salir, de que tenía ¿Cómo- que pedirse cómo la se sabe renuncia. eso? ¿Cómo sabemos eso? Eso es lo Porque que no hubo ninguna declara señal. el presidente de la República en una conferencia de prensa que fue criticada por tanta transparencia que realizó el presidente. Bueno, es parte de. También es lo que declaró, y entiendo que es parte de la investigación. Y por otro lado, cuando estamos hablando del involucramiento que podrían haber tenido otros funcionarios, que lo mencionaste y yo creo que es un punto relevante, Sí. a mí me parece que si hay más funcionarios involucrados en el caso Monsalve, tienen que salir todos del gobierno. O sea, creo que esa es la decisión, además que entiendo ha sido comunicada desde el Ejecutivo que se va a tomar. Hay proceso y hay una investigación de por medio y que creo que es lo que corresponde. O sea, saber quiénes están involucrados, las responsabilidades correspondientes, tanto en lo administrativo, pero también en la sede judicial. Y por cierto, por lo mismo, creo que está bien que en el Congreso se haya levantado una comisión investigadora que revise los antecedentes, respetando, cierto, obviamente que hay un proceso judicial de por medio, y por eso voté a favor. O sea, yo creo que en esto debe haber investigación, transparencia y dar con los responsables. Daniela Chiccardini, ¿cómo se responde a esa acusación que hace el diputado Sánchez de que aquí hubo un intento de encubrimiento del caso para pasar, digamos, la ola de las elecciones y hacer lo que hubiera que hacer en el caso Monsalve, pero post-elecciones?
No, es que yo creo que igual es un caso tan grave que es lamentable cómo también se instalan algunas teorías que con hechos quedan descartados inmediatamente. O sea, ¿Cuáles son esos hechos? el hecho de haber sacado al señor Monsalve. Ya, pero objetivamente, más allá de la declaración del presidente, que en su declaración dice lo que dice la diputada Yomans, que tenía que ya estaba en proceso la salida de Monsalve, se había definido. Lo concreto es que sale la información publicada en La Segunda el día jueves y después de eso se da a conocer la renuncia. Tenía, insisto en el punto, agenda en la tarde. Agenda del mañana y tarde. Tenía una reunión a las Pero, 4 de la si me tarde con el permiten. presidente Boric. Tenía una reunión a las 4 de la tarde para Pero tratar donde se infraestructura iba a llevar a crítica. efecto, sí. A las 16 horas. Esa reunión no la habían bajado. Mira, O lo sea, que el día pasa... jueves lo más probable es que no iba a Nada- salir tampoco. Nada calza, si no podemos ser tan crédulos Connie, tampoco. Esas pasa- decisiones no toman 2 días. Diputada Chicardini. No puede ser ese Lo que el pasa es que yo he sido bastante crítica de cómo ha llevado también adelante este caso el gobierno. Y lo dije recién, partiendo por esta ronda de prensa que hace el presidente de la República, también los tiempos. Yo espero de que de este caso doloroso también se sacan lecciones. Y esas lecciones probablemente tendrá que darse bajo ciertos parámetros, protocolos, establecer medidas internas en el aparato público para cortar los plazos, etcétera, etcétera, frente a una denuncia. Porque fíjese que yo me quiero quedar con algo que analizaba recién Matías. Este es un caso que nunca lo hemos vivido en la historia de nuestro país. Y además es una denuncia tan grave que a veces me cuesta ver cómo ponemos el acento en algunas situaciones administrativas y perder el foco de que acá hay una denuncia de violación. Entonces, también me parece que acá algunos como que se pasan un poco de listos cuando hablan de esta bandera feminista, que gracias al feminismo que ha tenido luchas en nuestro país y a nivel mundial, probablemente hoy día la justicia avanza más rápido, hoy día los gobiernos tienen mayor atención en aquello Diputada y los Chicardini, partidos políticos también tendrá que acogen ver- de otra manera con tendrá una que situación ver- más prioritaria cuando hay situaciones de acoso y violencia. ¿Tendrá que ver con la actitud que tuvo el actual oficialismo cuando era oposición, el no perdonar ni un milímetro de error al gobierno anterior? Es lo que se hablaba mucho de la superioridad moral, en que ellos no fallaban. Algo de eso, y Gael también se puede hacer cargo de eso. ¿Hay alguna cuenta que les están pasando diciendo, y no eran tan perfectos ustedes en materia de corrupción, en materia de feminismo, en materia sexuales, en materia administrativa, en todo índole de cosas? ¿No eran tan impolutos? Es que, bueno, yo no creo que este caso para poder hacer ese tipo de actos políticos, de tratar de cobrar revancha o de instrumentalizar políticamente cuando estamos hablando, y coincido con Daniela, de un caso de violación. Yo sí estoy de acuerdo con reconocer cuando uno comete errores. Y sí me parece también de no adjudicar intencionalidad cuando no la hay. Ahora, respecto a instrumentalizar electoralmente, o sea, lo que puedo decir acá es que a quien escuché en una propaganda electoral instrumentalizando el caso Monsalve fue al presidente de la UDI en propaganda que se realizó por radio en las elecciones pasadas. Entonces, si estamos hablando de instrumentalizar electoralmente un caso tan complejo como la acusación de una violación de por medio, es de su parte, o al menos del presidente de la UDI, quien te debe responder. Don Luisa. No hay ninguno de la UDI, pero lo que le están diciendo es que están instrumentalizando. ¿Hay algo Mira, de eso? Porque esto es más antiguo que el hilo negro. Sí, o pero sea, procediendo un poco, mira, y ¿no hablaba están Daniela... instrumentalizando ustedes el hecho de acusar aquí de un intento de encubrimiento? ¿No Mira, es estar estamos hablando- instrumentalizando un caso súper delicado, gravísimo, Es que de manera estamos hablando política? de un caso tan grave que pretender de cierta forma que ni siquiera se discuta esto o no se les cuestione nada al gobierno es absurdo. No he dicho Mira, eso, no he dicho eso. aquí el tema es bien claro, es que es muy fácil, Al contrario. Daniela, es muy fácil hablar de feminismo cuando estás apuntando con el dedo a otro, pero cuando Pero desde porque su mismo ustedes siempre han sector, votado cuando en desde su mismo contra de sector no actúan a la justamente temas altura, feministas. nosotros hemos sido... Años errores. han querido retroceder en ¿Me derechos pueden de las dejar hablar? mujeres en el ¿Dónde? Congreso. No, mira, Entonces sí, hoy día que vengan a es que hablar de feminismo. Esto es No, súper una habitual que cosa al final la izquierda lo que pretende es dar uno, vuelta a uno. la discusión y cuando el Luis. foco está puesto en ellos, no actúan a la altura. Nosotros siempre hemos dicho, si es que tú sostienes un discurso, tienes que
actuar en coherencia ese discurso. Y aquí lo que estamos viendo es que quienes han usado el feminismo durante años como bandera, al final les resultaba súper cómodo cuando querían apuntar con el dedo a otros. Pero cuando les toca en casa, cuando les toca a alguien de su sector, durante 48 horas trataron de encubrirlo, dicen que la decisión de removerlo estaba tomada, finalmente solo sale cuando esto salió filtrado por el diario. Ya tenía reuniones esa misma jornada agendada, se le facilitaron medios del Estado, incluso se le entregó información antes de tiempo al señor Monsalve para que él tuviera conocimiento de que iba a haber un allanamiento. O sea, aquí no hay ninguna forma de creerles. No hay ninguna forma de creerles porque los datos no cuadran. Pero solamente para hacer un Gael, luego Andrés. Gael, Ya, para hacer un contrapunto, porque dice Luis Sánchez, hemos actuado en consonancia, ¿cierto?, respecto a este tipo de situaciones. Pero yo te puedo nombrar a algunos de militantes de tu partido que fueron acusados, denunciados por abuso sexual y que fueron incluso electos como consejeros constitucionales. Aldo Sangüesa, Carlos Solar, Sebastián Parragués, Patrick Casanova, que fue de candidato a alcalde en Victoria. Entonces, ¿a dónde están las declaraciones ahí? ¿A dónde está la posición? ¿Cuál ha sido la posición, cierto? Mira, yo por lo menos en el caso de Aldo Sangüesa, para terminar, y después tú puedes contestar, déjame terminar y tú puedes contestar, Luis, no hay problema. ¿Qué pasó con esas personas, En el caso de Luis? Aldo Sangüesa, en el 2019 fue detenido por abuso sexual y lo llevaron el 2023, en donde nuevamente salió una acusación y ahí lo sacaron, pero ya fue electo consejero constitucional. Entonces, no se hacen cargo de la situación. Nosotros tomamos conocimiento de ese caso. Bueno, pero el 2019 tenía la detención. Pero por otro lado, no me quedo solamente en los casos, sino que también en las políticas, porque cuando nosotros promovemos políticas, por ejemplo, legislación o un proyecto de resolución que votamos en la sesión especial que se realizó por el caso Monsalve para poder no solamente condenar a Monsalve, sino que también promover políticas públicas que permitan proteger a las mujeres frente a las violaciones. Ustedes, Luis Sánchez y también el Partido Republicano votaron en contra. Sí, votamos en contra porque en el mismo proyecto de resolución decía que el gobierno había hecho todo perfecto. Sigamos. Entonces nosotros no vamos a blanquear con nuestro voto. No vamos a blanquear con nuestro voto. No decía eso. Sí, decía eso y lo puedo conseguir. Gracias, Luis. Andrés Lonton, por favor. Pero es que me interpelaron sobre militantes del partido. Es verdad. Yo creo que eso es importante. Respondamos qué pasó es con esos importante porque la personajes. gran diferencia entre un partido y otro, entre un sector político y otro, es cómo tú reaccionas a estos casos apenas tú tomas conocimiento. Aldo Sangüesa nunca asumió, porque apenas nosotros tomamos conocimiento de eso, no asumió. Cuando nosotros tomamos conocimiento de esos hechos, él inmediatamente se tomó la decisión de que no asumiera como consejero constitucional. Claro, pero ahí es donde había el una caso de Patrick Casanova, en ese caso la denuncia era de 2019, según lo que pero dice nadie la tenía Yoma. conocimiento en el partido de eso. Pero no antes. investigaron, Fallaron. fue detenido. Fallaron Fallaron los Porque no había controles. información pública. Ya, no, porque lo que falló. pasó es bien simple. Lo que pasó en ese caso es que se llegó a un acuerdo fuera de sentencia. El mecanismo por el que se optó para salir del procedimiento implicaba que no quedaban los papeles Extrajudicial. marcados. Entonces Había un nadie sabía. arreglo, Nadie Fallaron sabía. los controles del Partido Republicano y después... No, el sistema, no había forma de transferir. Ok. Pero ¿cómo van a ser? Andrés Lonton tiene la palabra. A ver, estamos hablando de la segunda persona más importante de nuestro país, que es el encargado de la seguridad de los chilenos. ¿Al presidente no le llamó la atención que no llegara a trabajar el día lunes? ¿Tiene que haberlo sabido? Pero él estaba en Ginebra. ¿Cómo no lo va a saber si estamos hablando del fin de semana más sangriento en la historia de Chile y Fiestas ¿No Patrias? debería ser la ministra Toala que 37... estaba Bueno, pero... a cargo de eso? Bueno, ¿y dónde está la responsabilidad política de eso? El presidente, cuando lo tuvo sentado, a propósito de la denuncia de violación, ¿no tenía los antecedentes que el subsecretario no había llegado a trabajar el día lunes? ¿No es eso suficiente motivo para removerlo de su cargo? Cuando estamos hablando de que todos los días... Se reportó como enfermo. La gente Se reportó puede- como enfermo en la mañana. Ya, pero se a reportó primera, como enfermo está bien, y la gente pero puede estar enferma, ¿o no? Pero no estaba enfermo, porque ya el presidente sé, tenía los pero- antecedentes, el presidente ya tenía los antecedentes que no estaba enfermo. Ya, pero eso Entonces, es... eso no es antecedente eso es suficiente. eso es con el diario del lunes, pero en No, ese minuto no, él el se día reportó ma- enfermo. Connie, el día martes, Sí. el presidente tenía varios antecedentes sobre su mesa. Delito de violación, tremendamente grave. Lo primero que hace un presidente es preguntarse qué pasa con la víctima. ¿La están protegiendo? ¿La llamaron? Contacta a la ministra de la Mujer. ¿Lo hizo? No hizo ni lo uno ni lo otro. Segundo lugar, las cámaras de inteligencia. Ocupó a la PDI. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto es un delito o no? El presidente lo asimila a pedir las cámaras a un conserje. O sea, absolutamente inaceptable e impresentable en un presidente de la República. Y segundo, o sea, ¿usted no llegó a trabajar el día lunes porque estaba involucrado en un delito de violación? Cuando estamos hablando del fin de semana más sangriento en la historia de nuestro país respecto a Fiestas Patrias, 37 muertos.
¿Ese no es motivo además suficiente para poder sacarlo de su cargo? ¿Que no estaba en labores de seguridad, que es la principal urgencia de los chilenos? O sea, esa es la liviandad con la que el gobierno se está tomando el tema de la seguridad. Y cuando hablamos de la segunda persona más importante de nuestro país en materia de seguridad, es motivo, todo lo anterior, más que suficiente para poder sacarlo del cargo el día martes. No lo sacan, y no solamente no lo sacan, sino que el día jueves a las 4 de la tarde, el subsecretario Monsalve tenía una reunión con el presidente Boric para hablar de infraestructura crítica. Por lo tanto, no había ninguna intencionalidad. Si tú tienes una intención de sacar al ex subsecretario Monsalve, no te reúnes a una reunión de trabajo a las 4 de la tarde presupuestada con Podría haber quedado anterioridad. planificado desde antes. Y que nadie con se esto dio cierro. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se entera en la tarde del día jueves que tiene que asumir su cargo. Esto lo dice la Comisión de Seguridad. O sea, no había ninguna intención de sacar al ex subsecretario Monsalve, y esto revela obviamente que las convicciones en materia feminista se caen cuando les tocan a gente de su propio sector. Gael, ¿cómo podemos esperar nosotros que efectivamente es cierto que iba a salir Monsalve muy pronto, de lo que supimos, de su cargo, si efectivamente ocurre después de una publicación de un diario? Cuando hay una agenda, ¿usted entiende que en este contexto es difícil de creer por parte de la ciudadanía esa versión? Mira, yo al menos es que no me cabe en la cabeza que no sea de otra forma. O sea, una acusación tan grave como esa obviamente se iba a saber, y que es lo que además han señalado también las autoridades correspondientes. Y además porque creo que en esta materia, a ver, el presidente, como decía en un principio, también se les criticó por el exceso de transparencia en esa conferencia de prensa, el exceso, ¿cierto?, de información. Y en ese sentido no tengo por qué desconfiar de que haya dicho algo cuando trató de mostrar y dejar en público conocimiento toda la información que tenía, en qué momento y cuáles fueron más o menos la cadena de sucesos que sucedió. Entonces, ahora, mira, yo en realidad me quedo además con que la decisión se toma. O sea, efectivamente, Monsalve sale del cargo. Y el abuso de poder y los errores cometidos en esta materia han quedado también de público conocimiento y también lo hemos reconocido. Ya, pero para terminar vamos a ir a otros temas también. Pero el presidente, como dice el diputado Longton, no debió haber sabido a esa altura, el día martes, que entonces el subsecretario en ese minuto no fue a trabajar el día, no se presentó a la conferencia de prensa, que hubo que reemplazarlo con el subsecretario de Prevención, el ex subsecretario de Prevención del Delito. No debiera haber sabido entonces el presidente que Monsalve no se presentó dio parte de enfermo, digamos, pero que no estaba enfermo, sino que estaba en algo bastante más complicado que eso. ¿No lo debió haber sabido el presidente? O por lo menos la ministra Toá. ¿Cómo no? Mira, no, Claro que sí. desconozco si estaba en conocimiento, y la verdad es que el interpretar, ¿cierto?, de haber conocido la acusación de la que estamos hablando en ese momento, creo que no es una sobreinterpretación de todas formas. Ahora, si hay antecedentes, si hay hechos que demostrar, hay investigaciones de por medio, y con eso también debieran actuar otros organismos. No estamos hablando solo del gobierno, de decir quiénes son responsables o de quiénes sabían de esta situación. O sea, por eso, pero lo que sí es concreto es que el lunes 23 de septiembre el subsecretario del Interior no llega, no aparece. No es que dijo, me siento mal el día antes, parece que mañana no voy a poder estar bien. No aparece. Hay que taparlo, digamos, o tapar el hoyo que dejó el subsecretario con el subsecretario de Prevención del Delito en esa conferencia de prensa. Bueno, pero y después él da parte de enfermo, cuando aparece, varias horas después. ¿Eso no debió haber pasado algo con eso? ¿O la ministra Toá debió haber sabido que el señor no estaba enfermo? O tampoco tarda mucho uno. ¿Cómo va a presidente, saber? ¿cómo iba a saber? Pero no sé si el presidente, por eso ¿cómo iba a pregunto. saber que estaba enfermo? Tenía que ir a medir la temperatura, si es que a ver, pero a ver, después, no, estamos hablando del presidente de la República, que está encima del tema de la seguridad, que es la principal preocupación de este país, con más de 2.300 muertos en lo que va de este gobierno. Estaba en Ginebra, pero un presidente que está... Espera, déjame mirar. Un presidente medianamente responsable, que está encima del tema de seguridad, está preocupado de qué es lo que pasa en el fin de semana con más muertos en la historia de nuestro país. Y si a la vocería no llega el subsecretario Monsalve, es una señal de alerta, porque era el ministro del Interior subrogante. Sí, pero Andrés, en ese lo que momento. pasa es que y el no presidente debería haber mezclemos las preguntado, cosas. un presidente que está encima. Yo soy muy crítica porque quien estaba a cargo de la seguridad del país, porque además estaba subrogando el Ministerio del Interior, era Monsalve. Y lo hizo todo mal. Es una irresponsabilidad gigante.
Si acá también se rompieron las confianzas por parte de la ciudadanía que también depositó en el señor Monsalve, que estaba a cargo de la seguridad, en eso yo no tengo doble discurso y estoy de acuerdo contigo. Además, andaba haciendo cualquier cosa menos estar atento a la seguridad. El día lunes no va. Ahora, cosa distinta es lo que pasa con el presidente. ¿Por qué yo voy a dudar si tira una licencia, si es que está enfermo o no? Pero Eso una vez que se conoce, cuando se ha pasado ese tiempo y llega el famoso día, martes 4 de la tarde. 15 de octubre, cuando se conoce esta denuncia, digamos, rebobinar atrás y decir, entonces... Reconstruyamos las 48 horas. Claro, Anduvo todo el sábado sin escolta. No llega el lunes a trabajar. Pero esa es responsabilidad de Monsalve, pues. Si Sí, él es pero- el que le dice que lo escolta no la acompaña. Eso ya que no llega el día lunes. Yo creo que estamos El actualizando demasiado punto sobre es cosas que no están ese claras. día, Cosas que martes, sí están claras. se puede haber recapitulado qué había pasado y por lo tanto que había más antecedentes como para cuestionar a Monsalve y no creerle todo. Sí. Si ese es el punto, porque entendemos que el presidente le creyó, ¿cierto? Le creyó la versión a Monsalve, ¿no? No a la víctima. No, yo creo... Más bien, Yo No, creo que él no se es tomó el una- tiempo para poder claro. recabar los antecedentes ante una Pero si denuncia los que era tenía, eran gravísima. más que su- los Pero yo puedo antecedentes decir eran algo más que suficientes. Mire, yo quiero que no perdamos de vista que acá hay una situación grave de violación en el cual hay una víctima y yo valoro el coraje y la valentía que ha tenido esa víctima, porque también me hago cargo de que acá hubo acciones impropias, acá hubo incluso situaciones de intimidación, si le queremos decir así, porque se está investigando algunas llamadas de teléfono, acá se está investigando la visita que hizo, en este caso, algunos detectives al departamento de la víctima, que lo encuentro brutal y que ojalá se revise y que se pueda esclarecer esa situación, solo para terminar. Sí. Porque, ojo, probablemente este caso puede también llamar a otras mujeres para que se atrevan a denunciar, porque ha sido doloroso, es terrible, es una pesadilla, así lo ha dicho el padre. Y quiero decir algo más, lo que yo he visto en estos últimos días a propósito, no solo de esta entrevista que hace el padre, de dar la cara por su hija, por su familia, sino que además lo que hace es la defensa de la víctima, de decir en la audiencia de que esto se pueda transmitir, resguardando algunas cosas mínimas. Pero es como el caso que aparece en Francia de que la vergüenza se pueda traspasar al otro bando. Y la mujer abusada, la mujer víctima da la cara. Víctima de la cara. No es que- Pero sí, solo ¿cómo? para terminar, ¿por qué? Porque yo espero de que entendamos lo importante de estas denuncias de violencia, de la igualdad, ¿no es cierto?, de género, de los derechos de las mujeres, cuestiones que ustedes jamás han estado de acuerdo. O sea, si nosotros miramos para atrás, yo les quiero decir que hemos escuchado frases, pero impresentables. El señor Kaiser, a las mujeres que son violadas, los hombres deberían tener medalla, o el 62% de las mujeres tienen fantasías de ser violadas. El señor Urriticoichea decía, las mujeres violadas que abortan se desviolan. O sea, además, convengamos que acá hubo un presidente de un partido como Macaya, donde defendía a un pederasta que era su padre. Acá también, históricamente, ¿Qué pasó hay con un eso? sector, ¿Qué pasó con que eso? se ha puesto ¿Cuánto del se lado demoraron? del victimario ¿Cuántas en casos de marchas hubo? abuso de menores. A ver, vamos a cambiar el Paradigma, tema. Vamos a cambiar el tema. Mira, Disculpen, pero no señores gustaron. panelistas, les agradezco, pero de un segundo para gobernar esto, porque a poco tiempo. Y hay algunos otros temas. Pero hay un tema en particular que me gustaría escuchar a Gael. ¿Cuánto afecta? Punto aparte, no es el tema Monsalve, punto aparte, para que no se mezcle. Los nuevos datos que se han conocido sobre el caso Democracia Viva y la diputada Catalina Pérez. Hay aparentemente nuevas comunicaciones. Se había descongelado la relación de Catalina Pérez y el Frente Amplio. Había sido invitada a una gira con el presidente de la República. ¿Cómo complica o no los nuevos antecedentes que aparecen en este caso a la diputada Pérez? Bueno, a propósito de eso, se solicitó al Tribunal Supremo, por parte de la Dirección Regional de Antofagasta, un pronunciamiento al Tribunal Supremo del partido, del Frente Amplio, debido a estos nuevos antecedentes que, bueno, Catalina ha dicho públicamente que no son nuevos antecedentes y por lo tanto requerimos también, a propósito, ¿cierto?, de su militancia, un pronunciamiento del tribunal para poder saber qué otras medidas tomar. Hay un procedimiento, por cierto, ¿Cuándo vamos a tener investigación novedades por al medio. respecto? Porque tiene que Bueno, ser relativamente rápido. Sí, totalmente. Yo también creo que esto debe ser rápido. Esto se solicitó al conocer, ¿cierto?, que estaban Si saliendo esto es estos nuevo audios, y ahora entendemos debiera ser que pronto. Catalina Pérez había hecho una entrevista que no tenía antecedentes al pormenor de las operaciones Sí, eso es de lo la que Fundación. vuelve a Y esto es una ratificar. información que dice que
Su pareja lo comentó a través de WhatsApp a Catalina Pérez que van a llegar tales lucas, lo dice textual. Sí. Si eso, a juicio de ustedes, se da a entender que sí conocía un poco la operativa, ¿cree que amerita que tenga que dejar el Frente Amplio Catalina Pérez? O sea, si Catalina tiene responsabilidad, y esto lo he dicho desde que conocimos el caso Convenio Democracia Viva, si Catalina tiene responsabilidades políticas, lógicamente que no puede seguir militando en el Frente Amplio. O sea, lo que Pero queda en ahí- evidencia es que Catalina Pérez mintió. Evidentemente mintió, porque cuando en el chat le dice van a llegar las lucas, eso me voy a reunir con el ex Seremi por el convenio, evidentemente sabía. Ninguna pareja no deja de preguntarle después algo sobre eso si es que obviamente no tuviera el conocimiento ya. Entonces, evidentemente mintió. Y es algo que todo el mundo sabía. Nadie desconoce lo que hace tu pareja, sobre todo desde el punto de vista laboral. Y cuando está involucrado en convenios con esa cifra, que estamos hablando de cientos y cientos de millones de pesos. Por lo tanto, aquí lo que llama la atención es que el Frente Amplio haya reincorporado a sus filas a la diputada Pérez sin que esto no se haya esclarecido judicialmente. Porque no tenía los datos antes. Porque era Hay- evidente, son datos nuevos. porque hay una investigación, Matías, hay una investigación judicial. Obviamente, Si hay una obviamente investigación que- no, pero judicial, voy a pero deja aclarar. terminar, termino la idea. Si hay una investigación judicial, Gracias, Matías, posicionar uno no claro. reincorpora a la persona hasta tener total claridad de eso, sobre todo cuando las sospechas son tan fundadas respecto que evidentemente todo lo que salió hace Respecto- pocos días se sabía, por lo tanto lo que correspondía era precisamente dejarla apartada de su cargo hasta que este caso llegara hasta su Bueno, fin. Pero el aparentemente- presidente de la República decide Dejemos llevarla a que Gael Paraguay. responda. Voy a, voy y a seguir terminar como si nada para pasara. poder aclararlo. Bueno, respecto a esto, el Tribunal Supremo de Revolución Democrática, porque en ese entonces estaba militando en ese partido, tomó una sanción como determinación y que fue la suspensión de militancia y que terminó esa sanción de suspensión de militancia en mes de junio de este año. Eso es lo que sucedió. no Por lo se tanto, renovó la no sanción. es que se renovó la sanción, claro, efectivamente, pero por Y eso eso es estamos... porque pensaron que en Es realidad que hay un ya nuevo no- Tribunal Supremo, eso es el tema también. O sea, nosotros también estamos volviendo a tener una institucionalidad distinta a la que teníamos antes. O sea, de hecho, yo no era compañera de partido, digamos, Sí. con Catalina Estaba Pérez. convergencia. Entonces, por lo mismo, se están poniendo estos antecedentes, se le está pidiendo un pronunciamiento al Tribunal Supremo de este nuevo partido. en Más el allá de que militamos todos. es importante que las instituciones funcionen, Por obviamente, cierto, pero sí. a su juicio, usted que leyó igual que todos nosotros esos chats, el hecho de que ella haya dicho, o sea, le haya dicho a su pareja, las lucas están, la fundación, revela entonces que ella sabía y por lo tanto revela que mintió cuando dijo que O no sea, que sabía. ella tuvo dos declaraciones. Sí. Su primera declaración, ella efectivamente dijo que no sabía, que no tenía conocimiento, y eso no es verdad, ¿cierto? Y la sanción, de hecho, del Tribunal Supremo de Revolución Democrática fue por eso. Sí. Fue porque no fue verdad lo que dijo en ¿Qué ese es lo que momento. cambió ella? Y ella luego hizo otra declaración, ¿cierto? En la tercera, en una entrevista, en donde señala que lo que no conocía eran los detalle. detalles, ¿cierto? ¿Y este eso- WhatsApp, a juicio suyo, da a conocer que sí conocía más detalles? Es evidente. Mira, yo creo que el WhatsApp en particular, además, bueno, yo no estoy al tanto de toda la No, parte lo que conocemos investigativa, todos pero lo que públicamente. conocemos todos, a mi juicio, por lo mismo, yo esperaría también la sanción o el procedimiento judicial, que además ya lleva un rato, ¿cierto?, la investigación, y que yo espero que también termine lo pronto, porque así se esclarece este tema y ¿Usted le sabemos, queda ¿cierto?, que se tiene o Con no ese WhatsApp, responsabilidad. Gael, ¿a usted le queda la sensación de que conocía más detalles de lo que ella declara hasta ahora conocer? No podría decir eso, porque la verdad es que necesitaría más conocimiento, pero sí puedo evidente, decir, es que al sí final puedo es decir, evidente. Que man- sí que puedo- Luis- pero solo a voy ver. a terminar súper corto con esto. Sí puedo decir que a mí ya me parece grave que la primera declaración de Catalina, ¿cierto? Perfecto. Al decir, ¿cierto?, Ese que cambio no de conocía opción. y que luego sí conocía. Y eso ya me parece A mí, que es grave. a mí lo que me pasa es que tanto en el caso Monsalve como en este que estamos hablando ahora nos encontramos de nuevo con las versiones difíciles de creer. Versiones difíciles de creer donde primero Catalina Pérez dice que ella no sabía, después que sabía un poquito, después que sabía un poquito menos, un poquito más. Al final sí sabía, y eso lo revelan estas conversaciones. Estaba evidentemente al tanto, o sea, si eran pareja, o sea, de qué conversaban en la noche cuando se encontraban en la casa. Bueno, evidentemente lo que hacía cada uno en la cotidianidad, y parte de eso era el trabajo con esta fundación, o trabajo entre comillas, si podemos denominarlo. Entonces, aquí queda claro que Catalina Pérez sabía y que el Frente Amplio, al recibirla de vuelta con los brazos abiertos, lo hicieron solo porque creyeron que el chaparrón ya había pasado. Pero aquí, evidentemente, la Nuevamente información era usted grave desde un comienzo. Interpreta intenciones nuevamente. Sí, Es decir, o sea, la a ver, incorpora uno observa por- cosas. Uno observa cosas y esto es la opinión y la impresión mía. O sea, Ya.
Y la impresión mía sobre la base de la información que está disponible y que ella evidentemente tuvo conocimiento de esto, que se vio refrendado ahora con los WhatsApp que se filtran y las conversaciones que se filtran ahora, ella evidentemente sabía, y si es que la recibieron de vuelta en el Frente Amplio, no era por un tema administrativo del cambio de Tribunal Supremo. O sea, aquí, oye, si el Tribunal Supremo del Frente Amplio, el nuevo partido, quería establecer la suspensión, también la establecía. O si no querían recibirla en la conformación de este nuevo partido, más fácil todavía. Entonces aquí no es un tema burocrático ni administrativo, es un tema de voluntad. Y la voluntad es que creyeron que esto ya había pasado y al final salta el problema de nuevo y están viendo cómo estivan la carga en el camino. Diputada Chiccardini, Iracy Hasler, en su entrevista hace pocos minutos aquí con Estado Nacional, dijo que ella creía que uno de los factores que había influido en su derrota y en general en la digamos, resultado era el caso Monsalve. ¿Usted comparte que el caso Monsalve afectó el resultado del oficialismo en las elecciones? No, yo creo que no hubo ninguna afectación. De hecho, nosotros mantuvimos, a lo mejor podría habernos ido un poco mejor si es que hilamos fino y esto podría haber tenido una repercusión con respecto a Monsalve. Pero la verdad es que en el territorio, uno que estaba también, a lo menos yo haciendo también mi labor como parlamentaria en la región de Atacama, hace la distinción la gente. O sea, no puede endosarse una responsabilidad a un colectivo o a una persona X, a un candidato que está representando a una ciudadanía por lo que hace otra persona. Porque también hay que, y vuelvo a reiterar, reaccionar, y eso es lo que hace la diferencia. Así lo hicimos también como Partido Socialista. Vuelvo a insistir, la autocrítica tiene que hacer el gobierno. Creo que los tiempos deberían ser más cortos a propósito de la remoción del cargo de Monsalve. La puesta en escena de varias cosas también creo que hay varias, a mi juicio creo que no fueron correctas, fueron imprudentes, más bien generó un desorden más de lo que uno esperaba, sino que algo más claro respecto a lo que hizo el presidente en términos comunicacionales, pero en los hechos concretos lo importante era la remoción del cargo. Ahora, y solamente entonces usted descarta que este caso, y como ha golpeado al gobierno, porque es evidente que lo ha golpeado, ¿cierto? Eso de alguna manera tiene efectos políticos, no está en eso estoy de acuerdo. Circunscrito solamente en Manuel Monsalve. ¿No va a tener o podría tener efectos en la segunda vuelta de gobernadores regionales? Yo creo que no debería tener ningún efecto, vuelvo a insistir, toda vez que acá las responsabilidades tienen que ser individuales. Hoy día hay una investigación donde hay evidentemente una denuncia que se está viendo en lo penal, donde ya hay una detención de Monsalve, y esto ha sido, yo creo que una señal correcta, no solo porque establece que nadie está sobre la ley, ni un señor Monsalve, ni un Macaya, ni un Hermosilla, sino que acá no tienen que haber privilegios en el sistema judicial, y así ha quedado establecido con el caso Monsalve, pero además también es una señal clara a muchas mujeres que son víctimas de abuso, y eso yo creo que es lo importante y digno de destacar en Diputado este caso Longton, Monsalve. pero quiero sumarle a lo que estamos hablando, pensando en la segunda vuelta de gobernadores y en algo que pasó durante esta semana, que fue también la reformalización de Katy Barriga, exalcaldesa del sector, era de la UDI, sí, pero era del sector de ustedes, y que terminó, digamos, en esta semana en prisión preventiva. Y la reflexión que han hecho muchos de que hay también una responsabilidad de los partidos en los candidatos que llevan. Y todos han dicho que fue un error haber llevado o haber impulsado en su minuto a Katy Barriga, un personaje como de la televisión, han dicho algunos, o de la farándula, y que no habría tenido conocimiento, etcétera, y que termina en esto que ya sabemos esta semana. Y quiero hacer la reflexión con el candidato de la gobernación metropolitana, de la gobernación regional de ustedes, Pancho Rego, que se ha hecho también ese mismo símil de apoyar y llevar a personajes que no han realizado gestión en municipios o en, digamos, su plataforma ha sido públicas. más bien los medios de comunicación. Exacto. Sí, a ver, es que yo creo que hay que distinguir. Primero estamos hablando de una persona que posiblemente puede estar involucrada en distintos delitos frente a una persona que no tiene ninguna causa judicial, no estaba involucrado en un Katy Barriga, escándalo. cuando la apoyaron no tenía ninguna causa judicial. Está bien, pero no generalicemos los casos. Ya. Hay personas que han tenido una gran exposición mediática, que son profesionales, que han tenido una gran labor en distintos municipios o en el Parlamento. No hay que generalizar. Acá estamos hablando de la persona específicamente. Pancho Rego es un profesional que ha trabajado incluso en el sector público, que es un panelista
constante en un programa de televisión y eso no solamente no lo inhabilita, sino que además le da las credenciales porque la gente lo conoce. Ya, pero lo conoce por otras cosas, no por pero gestión, sabe, ¿no? pero O sabe, ha pero realizado sabe lo que gestión. representa. Bueno, sabe lo que representa. Mira, en todos los sectores políticos hay gente que llega por primera vez a cargos públicos que lo ha hecho bien y otra gente que lo ha hecho mal. Y eso, ejemplos tenemos muchos, es cosa de también preguntarle al Frente Amplio respecto a aquellos casos que tienen también de sobra, pero en ese sentido, Connie, no hay que Casos de estigmatizar sobra. a una persona precisamente porque no ha tenido, o sea, ha tenido, pero quizás para algunos no la suficiente experiencia en cargos públicos, pero sí tiene una carrera profesional que ha sido impecable, que no tiene ningún problema y además tiene una posición política clara, cosa que claramente Claudio Rego no tiene. ¿Acomoda el estilo confrontacional de su candidato? Mira, en general, las autoridades cuando sumen a los cargos tienden a moderarse en su forma y en la manera de hacer gestión. Ya, pero Él ha antes, tenido un antes cargo de que asuma, antes de que eventualmente asuma lo que le conocemos, ¿a usted le acomoda? ¿Cree que es útil a la política? Por ejemplo, un gobernador que tiene que interactuar con muchos alcaldes Sí. de muchos partidos, lo que le conocemos, para no prejuzgar lo que va a pasar eventualmente. ¿Cree que, usted que conoce de política, pues, cree que es el perfil más adecuado? Yo creo que hay que distinguir en lo que hace una persona en un panel de televisión frente a lo que hace una autoridad con el cargo electo cuando se trata de gestión. Él representa a Renovación Nacional, que es un partido que se caracteriza por el diálogo y poder llegar a acuerdos independientemente de la firmeza con que defendamos nuestras convicciones. Pero en ese sentido, Matías, quiero cerrar con esto. Uno esperaría, sobre todo el Frente Amplio a propósito del caso de Catalina Pérez, que sean igual de duros, igual de firmes, que cuando les toca al del frente, cuando le toca a uno de los suyos. Porque a veces, Matías, por excederse en el tono y en la forma, terminan quedando más en evidencia cuando uno de los suyos está involucrado en casos tan graves como el caso Conde. Luis, Gael y Daniela, para terminar, que nos queda un minutito. Sí, muy cortito respecto de eso. Nosotros, para el gobierno regional de la metropolitana, estamos apoyando, por supuesto, a Pancho Rego. Y ¿Y a usted le acomoda su estilo? me acomoda mucho más que un gobernador que tenía una cercanía impresionante con Procultura y con otras fundaciones y repartió plata de destajo como loco. A mí, por lo menos, independiente de todas las diferencias que puedan tener algunas personas con Pancho Rego, él no era originalmente nuestro candidato, llevamos a Macarena Santelice, lo estamos apoyando decidido hoy día porque ante la alternativa, que es el gobernador de Procultura, Claudio Rego... El gobernador de Procultura, ¿no es un abuso decir el gobernador de Procultura? O sea, ¿cuánta plata repartió? Pero eso se está investigando, pero decir el gobernador de Procultura no es un exceso. Yo lo digo con toda la transparencia y sinceridad que he tenido siempre. Es el gobernador de Procultura. Bueno, Gael. Bueno, es que lo impresionante es que no dice lo mismo del gobernador de la región de la Araucanía, ¿cierto? En donde lo apoyaron y de hecho lo apoyaron también para la reelección. ¿No es el gobernador de los convenios? Bueno, parece que ahí tienen un matiz cuando no es de su sector político. hecho, Respecto a los casos de corrupción también, que está desaforado por cierto, es es Ojeda, Ojeda, de el único parlamentario Vamos desaforado nosotros, por el esa caso decisión de tomamos convenios. Fue sacado del Partido sacaron del Republicano. partido. Lo sacamos nosotros. Sí, ¿Qué es lo que porque han fue hecho ustedes? formalizado, no antes. Catalina Pérez sigue en Por el cierto, Frente Amplio. no, porque fue formalizado, ahí lo sacaron. ¿ya? No, apenas supimos No, de esto. no, Por lo visto, en todas partes se cuece nada. Salió de la bancada No, el día eso que es se lo supo mismo. de esto. Por lo visto, en todas Nosotros partes vamos a se tomar cuece carta en el nada. asunto. Esa es la vamos diferencia a que tenemos con tomar- ustedes, Gael, que nosotros tomamos no, porque las nosotros decisiones sacamos a Andrade inmediatamente. No nos demoramos 48 horas. No nos tomamos con Andrade 48 y con horas. Están hablando de los Así dos que no. y no está Y yo entendiendo solamente nadie. voy a ir a lo que me preguntaban Señora respecto a las elecciones. Sí, a ver, yo creo que obviamente no podemos dejarle espacio al candidato de la intolerancia y de las noticias falsas, de la defensa de la AFP, como lo es Francisco Orrego. En el caso de Claudio Orrego, tiene su experiencia, que en realidad, como gobernador regional, logró también gobernar en conversación y diálogo con el resto de los alcaldes, independiente del color político. Y eso sí lo puede demostrar él, no Francisco Orrego, a diferencia de lo que dijo Andrés. Bueno, les agradecemos. Una cosa final. Estamos muy ya, pasados, estamos Daniela. listos. Claudio Rego es A ver, a propósito el candidato de del la- apruebo. A ver, a Todo propósito eso. de la coherencia que debemos tener los políticos, yo quiero sacar a colación, a ver, dos cosas. Me preocupa lo que pasa en la metropolitana porque el día de mañana puede quedar como gobernador, por ejemplo, Pancho Rego, espero que no, pero fíjese que en su declaración él siempre ha instalado de que es anticomunista y es anti-frente amplista. Entonces yo me pregunto qué va a pasar el día de mañana con esos vecinos que son de Lo Espejo, que son de Maipú. ¿Se van a quedar sin esos recursos y va a ser una discriminación en términos de a quién mejora la calidad de vida y a quién no? Bueno, el Bueno, presidente Boric dicho dijo que eso, quería mear el también, casco por militar. ejemplo, en la gobernación regional terminó de la cantando los quinta viejos región, estandartes. que a ustedes les compete, yo les quiero decir que la señora Hoffman
cuando fue diputada, y se los puedo decir yo porque yo era también colega de ella en ese tiempo, votó en contra de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Y me parece brutal, sobre todo por la situación que estamos viviendo, caso Monsalve. Pero además, pero si me deja terminar el diputado Longo, a mí me parece más grave. Ya, pero no hablen los dos porque es inconducente. Pero Andrés, no se imponga por el volumen. Está bien. No se imponga por el volumen porque que termine la idea. Pero además la señora Hoffman, cuando fue diputada, lo curioso y lo paradójico de esto es que votó en contra de elegir a los gobernadores regionales. Y hoy día ella Candidata. se postula a ese cargo. Hecho el punto, ella hecho no el punto, confiaba Daniela. en la descentralización. Gracias, Daniela. Ahora sí, termina. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Con esto, Gracias. Matías, si Pero tengo hablamos de cambiar de opinión, el mejor ejemplo es el presidente Boric, que hablaba de mear un casco militar y terminó cantando los viejos estandartes. Por otro lado, la exdiputada Hoffman habrá ¿Qué tenido prefiere razones usted? jurídicas. ¿La versión A o la versión B? No, yo prefiero la versión con convicción, no que se adapte o según sea, las circunstancias electorales, que es el caso del presidente Boric. Pero el caso, yo quiero hacer el punto. Yo prefiero a una gobernadora como la exdiputada Hoffman que a un gobernador que apoyó un proyecto refundacional que pretendía destruir nuestro país en las bases institucionales y lo más profundo de lo que significa el Está claro. Andrés ¿A Longo, quién? Luis Sánchez, Gael Yomas, Daniela Chicardini, muchas gracias Gracias a por los estar cuatro aquí. por estar aquí Muy esta amable. mañana. Y a ustedes por acompañarnos. Que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana. Gracias por venir. Chao, gracias.